Libro 12. Ignorando que Ésaco, dotado de alas, estaba vivo, Príamo, su padre, lloraba su muerte. También Héctor, junto a sus hermanos, le había rendido vanas exequias en una tumba que llevaba su nombre. Faltó en la triste ceremonia la presencia de Paris, quien poco después traería a la patria junto con la esposa raptada una larga guerra. 1000 naves aliadas vinieron tras él, con las fuerzas coalizadas de todos los pueblos pelágicos. Y la venganza no se habría demorado si los furiosos vientos no se hubiesen hecho al mar impracticable, reteniendo en la tierra de Beocia, en Aulide, la rica en pesca, a la flota lista para zarpar. Allí, cuando según las costumbres de los padres los dánaos se aprestaban a ofrecer un sacrificio a Júpiter, y el viejo altar se había calentado con los fuegos que habían encendido, vieron a un dragón azulado reptar por un plátano cercano al lugar donde se celebraba el rito. En la cima del árbol había un nido con 8 pájaros. La serpiente los capturó, así como a la madre que revoloteaba alrededor de los polluelos que le eran arrebatados, y los hizo desaparecer en sus ávidas fauces. Todos se quedaron pasmados de asombro, pero el testórida, adivino de certera previsión, dijo: «Venceremos. Alegraos, pelasgos. Troya caerá, aunque la nuestra será una empresa larga y fatigosa». E interpretó los 9 pájaros como 9 años de guerra. La serpiente, tal como estaba enredada en las verdes ramas del árbol, se convirtió en piedra, y la roca con forma de serpiente existe todavía. Mientras tanto, Nereo sigue agitando violentamente el mar de Aonia y no permite el traslado de las tropas, y hay quienes piensan que Neptuno desea salvar Troya, puesto que él ha construido las murallas de la ciudad, pero no el hijo de Téstor. En efecto, ni desconoce ni oculta que hay que aplacar la ira de la diosa virgen, con virginal sangre. Cuando el bien común se impuso al afecto y el rey se impuso al padre, cuando Ifigenia estuvo ante el altar ante las lágrimas de los oficiantes lista a ofrecer su casta sangre, la diosa cedió y descorrió una nube ante los ojos de los presentes. Luego, en medio de la ceremonia, entre la multitud que asistía al rito y las voces de los que rezaban, dicen que cambió a la muchacha de Micenas colocando en su lugar a una cierva. Así, cuando Diana se hubo apaciguado con el sacrificio apropiado y a la vez desaparecieron su ira y la ira del mar, las 1000 naves salieron con viento en popa y tras muchas peripecias alcanzaron las playas de Frigia. Hay un lugar en medio del orbe, entre la tierra, el océano y las regiones celestes, confín de los 3 mundos. Desde allí se puede ver lo que ocurre en todas partes, aun en las regiones más alejadas, y todas las voces llegan hasta aquellos huecos oídos. Allí habita la fama y en la cumbre, en el punto más alto, ha situado su morada, dotándola de innumerables entradas y de 1000 agujeros. Ninguna puerta cierra los umbrales, está abierta día y noche, está hecha toda entera de sonoro bronce y toda ella resuena, transmite las voces y repite lo que oye. Nunca hay quietud dentro de ella, en ninguna parte hay silencio, pero no es un griterío lo que se escucha, sino un murmullo de voces débiles, como suelen sonar las olas del mar cuando se escucha desde lejos, o como el sonido de los truenos lejanos cuando Júpiter ha sacudido las negras nubes. Una muchedumbre ocupa el atrio, una multitud incorpórea va y viene, y por todas partes miles de invenciones y de rumores vagan mezclados con verdades y revolotean palabras confusas. De ellas, unas llenan de chismes los oídos ociosos, otras llevan a otra parte lo que han escuchado. La medida de la invención crece y cada nuevo hablante añade algo más a lo que ha escuchado. Allí está la credulidad, allí está el temerario error, el infundado regocijo y los espantados temores, la sedición repentina y los susurros de incierto origen. Ella misma, la fama, ve todas las cosas del cielo, del mar y de la tierra y escudriña todo el mundo. Ahora bien, la fama había dado a conocer que las naves griegas se aproximaban con fuertes tropas y la llegada del enemigo armado no fue inesperada.
Los troyanos les impiden desembarcar y defienden la costa, y tú, Protesilao, eres el primero en caer, fatalmente herido por la lanza de Héctor. Se traba batalla con grandes pérdidas para los dánaos, y con las muertes infligidas al enemigo Héctor se da a conocer como un valiente guerrero. Pero también los frigios sintieron que no poco derramamiento de sangre, cual era el poder de la diestra de los aqueos. Y ya las playas del Sigeo estaban teñidas de rojo. Ya Cigno, el hijo de Neptuno, había dado muerte a 1000 hombres, y ya Aquiles los hostigaba montando en su carro y abatía filas enteras con la punta de su lanza de madera del Pelio. Y mientras va buscando entre las troas a Cigno o a Héctor, Aquiles se encuentra con Cigno. El encuentro con Héctor aún había de esperar 9 años. Entonces, incitando a los caballos de blancos cuellos oprimidos por el yugo, dirigió su carro hacia el enemigo y blandiendo una lanza vibrante con su vigoroso brazo dijo: «Quienquiera que seas, oh joven, recibe como consuelo de tu muerte que vas a morir a manos de Aquiles, el Emonio». Hasta aquí las palabras de Leácida. La pesada lanza siguió a su voz, pero aunque no hubo ningún error en el asta certera, nada consiguió. Sin embargo, con la afilada punta de hierro simplemente chocó contra su pecho, como si estuviese despuntada. «Oh hijo de una diosa, pues por tu fama ya te había reconocido de antemano», dijo Cigno. «¿Por qué te asombras de que yo no esté herido?» Aquiles, en efecto, estaba asombrado. «Ni este yelmo que estás viendo, con su penacho de rojas crines de caballo, ni el cóncavo escudo que sostengo con la izquierda tienen realmente utilidad alguna. Su único fin es el de adornar. También Marte suele tomar las armas solo para eso. Aunque me quitara la protección de esta cubierta, saldría igualmente ileso. Quiere decir algo no ser hijo de una Nereida, sino de aquel que gobierna al mismo Nereo, a sus hijas y al océano entero». Así dijo, y arrojó contra el Eácida una lanza que fue a clavarse en la curvatura del escudo, atravesando el bronce y 9 pieles de buey que había detrás, pero que fue frenada por la 10ª. El héroe la arrancó y volvió a arrojar un asta vibrante con su poderosa mano. Otra vez el cuerpo quedó intacto, sin heridas. Tampoco la tercera lanza consiguió rozar siquiera a Cigno, que se ofrecía indefenso a las armas. Aquiles se enfureció, igual que un toro, cuando en medio del anfiteatro se abalanza con la terrible cornamenta contra aquello que lo irrita, el trapo rojo, y siente que sus ataques son eludidos. No obstante, verificó si acaso la punta de hierro se había desprendido del asta. Estaba clavada en la madera. Entonces, «Es mi mano la que es débil», dice, «y las fuerzas que antes tenía me han abandonado todas a la vez». Pues indudablemente yo era fuerte, tanto cuando fui el primero en derribar las murallas de Lirnes, como cuando llené de su propia sangre Ténedos y Tebas la de Etión, cuando el Caíco fluyó purpúreo por la matanza que hice en sus orillas, o cuando Télefo experimentó por 2 veces el poder de mi lanza. Y también aquí en mi diestra, con todos estos muertos que he amontonado en la playa y que ahora veo, ha sido y es poderosa». Así dijo, y como si no pudiera creer del todo en lo que antes había hecho, arrojó su lanza contra Menetes, un soldado plebeyo de Licia, y le desgarró la coraza y con la coraza el pecho. Mientras aquel golpeaba el duro suelo con el pecho moribundo, él mismo sacó el arma de la herida caliente y dijo: «Esta es la mano, esta es el asta con la que acabo de vencer. Las emplearé también contra él. Concededme que sea con el mismo éxito». Así habla, y tira contra Cigno, y el asta de fresno no yerra. No esquivada resuena en el hombro izquierdo y luego cae, como repelida por una roca maciza o una pared. Sin embargo, en donde Cipo había sido golpeado se veía una mancha de sangre. Aquiles exultó en vano. No había ninguna herida, la sangre era de Menetes. Entonces sí que, temblando de rabia,
saltó impaciente del alto carro y atacando cuerpo a cuerpo a su despreocupado adversario con la espada reluciente, ve que ésta se hunde en el escudo y en el yelmo, pero también que el hierro se quiebra contra el duro cuerpo. Ya no lo puede soportar más, y trayendo hacia sí el escudo golpea repetidamente con la empuñadura de la espada el rostro y la cóncava sien del adversario, y siguiéndole mientras retrocede, lo hostiga, lo aturde, lo atropella y, confuso ya, no le da tregua. Cigno es presa del miedo, la oscuridad nubla sus ojos, y mientras cede terreno caminando hacia atrás, una piedra en medio del campo le cierra el paso, empujando a Cigno boca arriba contra ella. Con gran fuerza le da vuelta y lo inmoviliza en el suelo. Entonces, oprimiéndole el pecho con el escudo y con las duras rodillas, tira de las correas del casco que pasando por debajo de la barbilla le aprietan la garganta y le cortan la respiración y la vía del alma. Se disponía a despojar al vencido. Ve las armas vacías. El dios de las aguas había transformado su cuerpo en una blanca ave, de la que ya llevaba el nombre. Esta hazaña, estos combates trajeron una tregua de muchos días, y ambas partes interrumpieron la lucha y depusieron las armas. Y mientras vigilantes centinelas montaban guardia en los muros de los frigios, mientras vigilantes centinelas montaban guardia en las trincheras de los argivos, llegó el día solemne en el que Aquiles, el vencedor de Cigno, sacrificó una vaca para aplacar a palas con su sangre. Cuando hubo colocado sobre el altar las entrañas cortadas en pedazos y su aroma grato a los dioses se difundió en el aire, una parte fue utilizada para los ritos y el resto se sirvió en un banquete. Los nobles guerreros se recuestan sobre los lechos, sacian sus cuerpos con la carne asada y alivian con vino la sed y las preocupaciones. No se deleitan con cítaras, con cantos o con largas flautas de Bach de muchos agujeros, sino que pasan la noche conversando, y el tema de la conversación es el valor. Narran los combates de los enemigos y los suyos propios, y se complacen en rememorar por turno los peligros arrostrados y superados. ¿De qué otra cosa, en efecto, podría hablar Aquiles, o de qué más se podría hablar ante el gran Aquiles? Sobre todo se habló de la reciente victoria sobre el vencido Cigno. Todos encuentran asombroso que el cuerpo del joven no pudiese ser atravesado por arma alguna, que resistiese a cualquier herida y que mellara el hierro. El mismo Eácida estaba sorprendido, y de ello se sorprendían también los aqueos cuando Néstor dijo así: «En vuestra época, Cigno ha sido el único que despreciaba el hierro y que no podía ser atravesado por ningún arma. Pero yo mismo vi hace mucho tiempo al Perrebio Ceneo soportar 1000 golpes con el cuerpo intacto. A Ceneo de Perrebia, célebre por sus hazañas, que vivía en el Otris. Y para que la cosa fuese aún más asombrosa, había nacido mujer. Todos los presentes son cautivados por la extrañeza del prodigio y le ruegan que lo cuente, entre ellos también Aquiles. Vamos, cuéntanos, pues, todos tenemos el mismo deseo de saber, oh elocuente anciano, tú que eres la sabiduría de nuestro tiempo. ¿Quién fue Ceneo? ¿Por qué se transformó en su contrario? ¿En qué guerra, en qué batalla le conociste? ¿Y por quién fue vencido si es que fue vencido por alguien?» Entonces el anciano: «Aunque mi larga vejez es un obstáculo y muchas cosas que vi en mis primeros años escapan a mi memoria, muchas las recuerdo todavía. Y no hay de entre todas las cosas que he vivido en la paz y en la guerra, ninguna que esté más grabada en mi corazón que esta. Y si una dilatada senectud ha podido hacer a alguien espectador de muchos acontecimientos, pues bien, yo he vivido 200 años y estoy ahora en mi 3er siglo de vida». Cenis, hija de Élato, era famosa por su hermosura, siendo la más bella de las muchachas de Tesalia, y muchos próceres de las ciudades vecinas y de las tuyas, pues era de tu región, Aquiles, la deseaban. Tal vez también Peleo habría intentado casarse con ella si no le hubiesen sido concedidas, o por lo menos prometidas, las nupcias con tu madre. Pero Cenis no tomó marido,
y cuando recorría una playa apartada fue forzada por el rey del mar. Eso decía la gente. Cuando Neptuno hubo gozado de ese amor inexperto, dijo: tus deseos, descuida, no serán rechazados. Elige, di que deseas. También esto lo decía la gente. Esta ofensa, dijo Cenis, ha hecho que mi mayor deseo sea el de que nunca pueda volver a sufrir algo semejante. Concédeme dejar de ser mujer, con eso me lo habrás dado todo. Las últimas palabras las dijo con una voz más grave, una voz que podía parecer la de un hombre, como de hecho era. En efecto, el dios del profundo océano ya había consentido a su deseo y además le concedió ser invulnerable a cualquier golpe y no poder morir por el hierro. Satisfecho del regalo, el Atrácida se marchó y dedicó su vida a actividades masculinas recorriendo los campos del Peneo. El audaz hijo de Ixión se había casado con Hipodamía y había invitado a los fieros hijos de la nube, tras preparar una fila de mesas, a recostarse para el banquete en su caverna bajo los árboles. Allí estaban los nobles de toda Emonia. Yo mismo también estaba allí. Y la multitud alborotada llenaba con sus voces el palacio en fiestas. He aquí que cantan el himeneo. Los fuegos despiden humo en el atrio y la Virgen, insigne por su belleza, avanza rodeada de un cortejo de matronas y de jóvenes. Feliz llamamos a Pirito por tener esa esposa y casi nos equivocamos en nuestro augurio. En efecto, tu corazón, oh Eurito, el más cruel de los crueles centauros, se inflama tanto por el vino como por la visión de la Virgen, y la ebriedad y la locura mezcladas se apoderan de ti. En un momento volcadas las mesas, el banquete es pura confusión, y la recién casada es raptada por la fuerza, asida por el cabello. Eurito rapta a Hipodamía, y los demás, cada uno a la que prefería o a la que pudo. Era una escena propia de una ciudad conquistada. Toda la casa resuena con gritos de mujeres. Todos nos levantamos inmediatamente, y Teseo dice el primero: ¿qué locura se agita, oh Eurito, que atacas a Pirito en mi presencia y ofendes, sin saberlo, a dos en una? Y para que sus palabras no fueran recordadas como vanas, el magnánimo héroe aparta a quienes se le oponen y arrebata a la raptada esposa a los furiosos centauros. Eurito no le contesta. En efecto, no podría justificar con palabras semejante atropello, pero se lanza contra el rostro del vengador con la violencia de sus puños y golpea su noble pecho. Casualmente, había ahí cerca una antigua crátera con los flancos encrespados de figuras en relieve. El égida la levanta, irguiéndose aún más alto, y la arroja a la cara de su adversario, vomitando por la boca y por las heridas grumos de sangre mezclada con cerebro y vino. Eurito patalea tendido sobre la arena. Los hermanos biformes se enardecen ante esta muerte y gritan al unísono, con una sola voz: ¡a las armas, a las armas! El vino les daba ánimos y la batalla comienza con un vuelo de vasos, de frágiles jarros y cóncavos aguamaniles arrojados como proyectiles, objetos destinados hace un momento al banquete, ahora aptos para la guerra y la matanza. Ámico, hijo de Ofión, fue el primero que no temió despojar la celda sagrada de sus dones y fue el primero que sacó de la cámara una lámpara cargada de resplandecientes antorchas. Elevándola alto como quien se dispone a golpear el blanco cuello de un toro con el hacha de los sacrificios, la estrella contra la frente del lapita Celadón, dejándole los huesos quebrantados en el rostro irreconocible. Los ojos saltan de sus órbitas y, triturados los huesos de la cara, la nariz se hunde hacia atrás y se clava en el paladar. Arrancando una pata de una mesa de arce, Pélates de Pela deja a Ámico tendido en el suelo con la barbilla encajada en el pecho y con un segundo golpe le envía a reunirse con las sombras del Tártaro, haciéndole escupir los dientes mezclados con negra sangre.
Grineo, que estaba allí al lado, dice mirando con ojos terribles el altar humeante: ¿y por qué no utilizar esto? Y levantando el inmenso altar junto con sus fuegos, lo arroja en medio del tropel de los lapitas, aplastando a dos, Bróteas y Orío. La madre de Orío era Mícale, de la que se sabía que con sus encantamientos había hecho descender muchas veces los reluctantes cuernos de la luna. No quedarás impune si solo yo consigo un arma, dijo Exadio, y como arma coge los cuernos de un ciervo que estaban colgados de un alto pino como ofrenda votiva. Una bifurcada rama de aquello se clava en los ojos de Grineo y se los saca, quedando una parte ensartada en los cuernos mientras la otra se desliza por la barba y queda colgando de un coágulo de sangre. Y he aquí que Reto coge del altar un tizón incandescente de ciruelo y por el lado derecho le aplasta a Caraxo la sien, sobre la que cae una rojiza cabellera. La llama se extendió velozmente y los cabellos ardieron como espigas secas, y en la herida la sangre quemada borboteó con un espantoso estridor, como el que suele producir un hierro al rojo vivo cuando el herrero lo levanta con corvadas tenazas y lo sumerge en una cuba. El hierro rechina y silba, sumergido en el agua que se vuelve tibia. Herido, se sacude el fuego devorador de los hirsutos cabellos y levanta hasta la altura de los hombros un umbral que arranca de la tierra, pesado incluso para un carro. El mismo peso hace que no pueda arrojarlo contra los enemigos. La mole de piedra aplasta a su compañero Cometes, que estaba demasiado cerca. Reto no puede contener su alegría. Ruego a los dioses que sean igual de fuertes todos los de tu campo. Y con el madero medio quemado vuelve a abrirle la herida con otro golpe, y con otros 3 o 4 golpes violentos le fractura las junturas del cráneo y los huesos se hunden en el líquido cerebro. Victorioso pasa a Evagro, a Córito y a Drías, y cuando Córito, que tenía las mejillas cubiertas por el primer bozo, se desplomó, Evagro dijo: «¿Qué gloria te dará haber derribado a un muchacho?». Pero Reto no le permite decir más, y mientras el hombre habla le hunde cruelmente las trémulas llamas en la boca, y a través de la boca hasta el pecho. También a ti, despiadado Drías, te persigue volteando la antorcha por encima de su cabeza, pero contra ti no obtiene el mismo éxito. Mientras se regocija con su triunfo en las muertes que va sembrando, le clavas una estaca quemada en el punto en el que el cuello se une al hombro. Reto gime, y con un esfuerzo se arranca la estaca del duro hueso y huye bañado en su propia sangre. Huyen también Orneo y Licabante y Medonte, herido en el hombro derecho, y Taumante con Pisenor y Mérmero, que poco antes había vencido a todos en una carrera, pero entonces, herido, iba más despacio. Huyen también Folo y Melaneo, y Abante, cazador de jabalíes, y Astilo, el adivino, que en vano había desaconsejado a los suyos que lucharan. Este también le había dicho a Neso que temía ser herido: «No huyas, tú estás reservado para el arco de Hércules». Pero ni Eurínomo, ni Licidas, ni Areo, ni Imbreo escaparon a la muerte, pues a todos los abatió Drías con su diestra, golpeándolos de frente. También tú, Creneo, aunque le habías dado la espalda para huir, recibiste una herida de frente. En efecto, cuando te volvías hacia atrás para mirar, te clavó un pesado hierro entre los ojos, donde la nariz se une a la base de la frente. En medio de tanto estruendo, Midas yacía dormido, con el sopor extendido por todas sus venas, sin despertarse. Sostenía en la lánguida mano una copa de vino mezclado y estaba tendido sobre una velluda piel de osa del monte Osa. Cuando Forbas le vio desde lejos, aunque en vano no empuñaba ningún arma, metió los dedos en el amiento y dijo: «Beberás el vino mezclado con agua del Estigio». Y sin más demora arrojó su jabalina contra el joven. El asta de fresno con la punta de hierro penetró en su cuello, puesto que casualmente yacía boca arriba.
La muerte le llegó sin que lo notara, y la sangre brotó a chorros de su garganta, derramándose en el lecho y en la misma copa. Yo mismo vi a Petreo cuando intentaba arrancar de raíz una encina cargada de bellotas. Mientras la rodea con sus brazos y la sacude de un lado a otro, agitando el tronco ya quebrantado, la lanza de Pirito penetra entre sus costillas y clava su pecho en la dura madera con la que luchaba. Decían que también Lico pereció ante el valor de Pirito, y ante el valor de Pirito pereció Cromis. Pero ninguno de los dos dio tanta gloria al vencedor como Dictys y Élope. A Élope lo atravesó con una jabalina que se abrió camino a través de su sien, y arrojada desde el lado derecho penetró hasta la oreja izquierda. Dictys, que se había despeñado por un monte de 2 cimas, mientras huía despavorido ante el acoso del hijo de Ixión, cayó por un precipicio y con el peso de su cuerpo partió un enorme olmo y tras partirlo lo revistió de sus vísceras. Se adelanta a Fareo para vengarle y arrancando una roca de un monte se dispone a lanzarla. Cuando va a hacerlo, el Egida se le adelanta y con una rama de encina le rompe el gran hueso del codo. Y no pierde el tiempo o no se preocupa de dar muerte a ese cuerpo ya inútil, sino que salta a la grupa del alto Bienor, no acostumbrado a llevarse sino a sí mismo. Le aprieta los costados con las rodillas y asiéndole por la melena con la mano izquierda le sujeta y con el nudoso bastón le parte la cara, la boca que escupía amenazas y las duras sienes. Con el mismo madero derriba a Nedimno y al arquero Licopes. Ahí pasó, con el pecho protegido por la crecida barba, a Rifeo, que sobresalía por encima de las copas de los árboles, y a Tereo, que solía llevarse a casa a los osos que capturaba en los montes aún vivos y enfurecidos. Demoleonte ya no pudo soportar que Teseo gozara por más tiempo de su victoria en la lucha. Ya hacía rato que intentaba desarraigar del suelo con grandes esfuerzos un viejo pino. Al ver que no podía, quiebra la punta y la arroja contra su adversario. Pero Teseo se aparta esquivando el arma que se le viene encima, advertido por Palas. Por lo menos eso es lo que él quería hacernos creer. Pero el árbol no cayó sin fruto. En efecto, separa del cuello el pecho y el hombro izquierdo del alto Crantor. Aquel había sido escudero de tu padre Aquiles. Amintor, el rey de los Dólopes, derrotado en la guerra, se lo había entregado a Leácida, en prueba de paz y de lealtad. Cuando Peleo le vio desde lejos, despedazado por la tremenda herida, gritó: «Acepta, oh Crantor, amadísimo joven, esta ofrenda fúnebre». Y arrojó contra Demoleonte, con el vigor de su brazo y también con la fuerza de su intención, su asta de fresno. Esta le atravesó la caja torácica y se quedó clavada en los huesos, vibrando. Él se arranca con la mano la madera sin la punta, y aún la madera sale con dificultad. La punta, en cambio, se queda atrapada en el pulmón. El mismo dolor le daba fuerzas. Dolorido se yergue contra el adversario y lo pisotea con sus pezuñas de caballo. Peleo para los sonoros golpes con el escudo y con el casco. Se protege los hombros y sujeta fuerte las armas con la punta hacia arriba hasta que, a través del hombro, atraviesa de un solo golpe los 2 pechos del centauro. Pero antes ya había dado muerte a Flegreo y a Hile desde lejos, y a Ifinoo y a Clanis en combate cuerpo a cuerpo. A estos hay que añadir a Dórilas, que llevaba las sienes cubiertas con una piel de lobo y como arma cruel llevaba los curvados cuernos de un buey enrojecidos de abundante sangre. A este, yo, pues la cólera me daba fuerzas, le grité: «Mira en cuánto superan mis armas a tus cuernos», y arrojé mi jabalina. Al no poder evitarla, se protegió con la diestra la frente que iba a recibir la herida. Atravesadas quedaron la frente y la mano. Se levantó un griterío, y mientras permanecía inmóvil vencido por la profunda herida, Peleo, que estaba ahí cerca, le hirió con la espada en medio del vientre.
Fuera de sí avanzó de un salto, arrastrando sus vísceras por el suelo y arrastrándolas las pisó. Pisándolas las destrozó y enredó en ellas sus patas y se desplomó sobre su vientre vacío. Y tampoco a ti, Cílaro, te salvó en la batalla tu belleza, si es que queremos llamar belleza a la que tienen los seres de aquella naturaleza. La barba era incipiente, su color era dorado y dorada era la melena que caía desde sus hombros hasta la mitad de sus patas. Su rostro tenía un agraciado vigor, el cuello, los hombros, las manos, el pecho eran semejantes a las estatuas más loadas de los artistas, y así todo lo que era hombre, y por debajo tampoco las formas de caballo eran deformes o inferiores en belleza. Dale cuello y cabeza, y habría sido digno de Cástor, tan apto era su lomo para la monta, tan robustos eran los músculos de su pecho. Todo él era más negro que la pez, pero la cola era blanca, y blanco era también el color de sus patas traseras. Muchas de su especie lo desearon, pero solo Ilónome lo hizo suyo. Ilónome, la más hermosa hembra de la raza de los semianimales que habitó en los profundos bosques. Esta fue la única que sedujo a Cílaro, mimándole, amándole y declarándole su amor, también con los cuidados del cuerpo, hasta donde miembros como aquellos lo permiten. Se alisa el cabello con el peine, enlaza guirnaldas de romero, de rosas o de violetas y a veces se adorna con blancos lirios. 2 veces al día lava su rostro en las fuentes que emanan del monte en el bosque de Págasa. 2 veces baña su cuerpo en el río y no cuelga sobre el hombro o sobre el costado izquierdo más que pieles favorecedoras de animales escogidos. Los dos sienten el mismo amor. Juntos vagan por los montes, juntos entran en las grutas y también entonces habían acudido juntos a la morada del rey de los Lapitas y juntos luchaban con fiereza. No se sabe quién la lanzó. Una jabalina llegó por el lado izquierdo y te atravesó, Cílaro, más abajo del punto en que se unen el cuello y el pecho. Una vez extraída el arma, el corazón, aunque solo tenía una pequeña herida, se enfrió a la vez que el resto del cuerpo. Ilónome corrió a sostener sus miembros moribundos y tapando la herida con su mano trata de aliviarla y acercando sus labios a los de él intenta retener el alma que se va. Cuando vio que había muerto, con palabras que el griterío impidió llegar a mis oídos, se dejó caer sobre la lanza que le había atravesado a él y muriendo estrechó a su esposo en un abrazo. También puedo ver todavía, ante mis ojos, a aquel que había unido anudándolas entre ellas las pieles de 6 leones, protegiendo con ellas a la vez al hombre y al caballo. Feócomes. Arrojando un tronco que a duras penas habría podido mover 2 yuntas de bueyes, descalabra a Téctafo, hijo de Oleno, alcanzándole en lo alto de la cabeza. Reventada la amplia redondez de la cabeza, el blando cerebro fluye por la boca y por la hueca nariz, por los ojos y por las orejas, como cuela la leche cuajada por un entramado de encina, o como mana el mosto prensado entre las mallas de un cedazo, goteando denso por los agujeros. Pero yo, cuando se disponía a despojar de sus armas al cadáver, bien lo sabe tu padre, hundí mi espada en el bajo vientre del ladrón. También Cetonio y Teleboas cayeron abatidos por mi espada. El primero empuñaba una rama bifurcada, el segundo una jabalina. Con la jabalina me hizo una herida. Puedes ver la marca, todavía se aprecia la vieja cicatriz que me hizo. Entonces es cuando debían haberme enviado a conquistar Pérgamo. En ese momento habría podido, si no superar, por lo menos mantener a raya las armas de Héctor con las mías. Pero en aquellos tiempos Héctor no existía o era un niño, y ahora a mí, con la edad, me faltan las fuerzas. ¿Para qué hablarte de Perifante, vencedor del biforme Pireto? ¿Para qué hablarte de Ampix?
que clavó un asta de cornejo en el rostro hostil del galopante Equeclo. Macareo del Pedetronio derribó a Ericdupo, arrojando contra su pecho la barra de una puerta. También recuerdo que un venablo lanzado por la mano de Neso se hundió en la ingle de Cimelo, y no creerás que Mopso, el hijo de Ampix, se limitó a pronunciar profecías. Por un arma lanzada por Mopso, Odites quedó tendido, mientras en vano intentaba hablar con la lengua clavada en la barbilla y la barbilla en la garganta. Ceneo había dado muerte a 5: Estífelo, Bromo, Antímaco, Élimo y Piractes, que iba armado de un hacha. No recuerdo las heridas, solo se me quedaron grabados el número y los nombres. Corriendo avanza el Atreo, enorme en cuerpo y estatura, armado con las armas de Aleso de Emacia, a quien él mismo había dado muerte. Su edad estaba entre la vejez y la juventud, tenía la fuerza de un joven y el cabello canoso por la edad. Imponente con su escudo, su espada y su pica de Macedonia, volviendo el rostro hacia las filas de unos y otros, galopaba en un círculo perfecto, golpeando las armas, y lleno de soberbia esparcía estas palabras en el aire: «También a ti, Cenis, tendré que soportarte, porque para mí tú siempre serás una mujer, siempre serás Cenis. ¿No te sirve de advertencia tu naturaleza originaria? ¿No te viene a la mente por qué hecho fuiste premiada? ¿A qué precio obtuviste esa falsa apariencia de hombre? Mira cómo eras al nacer y qué fue lo que sufriste. Y, anda, coge la rueca y los canastillos e hila la lana con tus dedos. Deja la guerra para los hombres». Mientras grita estas cosas, Ceneo le arroja una lanza y le atraviesa el flanco tendido por la carrera, en donde el hombre se une al caballo. Aquel se enfurece por el dolor y golpea con su pica el rostro desprotegido del joven de Filo. La pica rebota, como rebota el granizo sobre el tejado o como cuando alguien golpea un hueco tambor con una piedrecilla. Entonces le agrede de cerca y lucha por hundirle la espada en el duro costado, pero la espada no puede penetrar por ningún sitio. De todas formas, no escaparás. Te cortaré en dos con el filo de la espada, ya que la punta no es suficientemente afilada, dice, e inclinando la espada de través, abarca con un amplio movimiento de la diestra el contorno de sus caderas. El golpe produce un ruido sordo como cuando se golpea el mármol, y la hoja salta en pedazos al chocar contra la piel callosa. Cuando ya hubo presentado suficientemente sus miembros ilesos al asombrado Atreo, Ceneo exclamó: «Vamos, ahora seré yo el que pruebe tu cuerpo con mi hierro». Y hundió hasta la empuñadura su espada mortal en su pecho de caballo, y a ciegas la movió y la volvió dentro de sus entrañas, abriéndole más heridas en la herida. Entonces, he aquí que los centauros se precipitan rabiosos sobre él con gran estrépito, y dirigen o arrojan sus armas contra él, todos contra uno. Las armas caen con la punta rota, mientras Cene, hijo de Élato, permanece intacto bajo todos los golpes, sin perder una gota de sangre. Ese hecho inaudito los deja a todos atónitos. «Oh, grandísima deshonra», exclama Mónico. «Nosotros, un pueblo entero, somos vencidos por un solo hombre que a duras penas lo es. Aunque en realidad él sí es un hombre, mientras que nosotros, con nuestro cobarde comportamiento, somos lo que él era antes. ¿De qué nos sirven estos cuerpos imponentes? ¿De qué nuestras duplicadas fuerzas y el hecho de que una naturaleza doble haya unido en nosotros a los dos seres más fuertes del mundo? No me parece que seamos los hijos de una diosa y los hijos de Ixión, que era tan grande que incluso aspiró a unirse a la excelsa Juno. Somos superados por un enemigo que solo es medio hombre. Echadle encima peñas, troncos y montes enteros y arrancadle su alma tenaz arrojando todo un bosque sobre él». Así dijo, y encontrando por casualidad un tronco que había sido abatido por la violencia del furioso austro, lo lanzó contra el gallardo adversario.
Aquello sirvió de ejemplo a los demás y en un momento el Otris estaba desnudo de árboles y el pelio ya no tenía sombra. Sepultado por ese cúmulo desmesurado, Ceneo se acalora bajo la mole arbórea y soporta sobre sus hombros los troncos que se van acumulando. Pero al final, cuando el peso fue creciendo sobre su cabeza y su rostro, y a su respiración le faltó el aire, empezó a ceder poco a poco, y a veces intentaba en vano erguirse para alcanzar el aire y desembarazarse de los árboles que le habían arrojado, y a veces los movía, como si el alto Ida que ahora estamos viendo fuera sacudido por un terremoto. No se sabe bien cuál fue su final. Algunos decían que su cuerpo fue empujado hacia el vacío tártaro por el peso de la selva, pero el hijo de Ampis dijo que no. De entre los troncos amontonados él vio salir y escapar por el aire transparente a un pájaro de alas doradas, al que también yo vi entonces por primera y última vez. Cuando Mopso lo vio sobrevolar su campamento con un suave aleteo, difundiendo a su alrededor sonoros graznidos, siguiéndole a la vez con el corazón y con los ojos, dijo: «Salve, gloria del pueblo de los Lapitas, oh Ceneo, antes el más grande de los hombres, y ahora un pájaro único». La cosa fue creída viniendo de un hombre como aquel. Entonces el dolor hizo aumentar nuestra ira. Nos sentimos indignados de que uno solo hubiese sido aplastado por tantos enemigos, y no dejamos de desahogar nuestro dolor con el hierro hasta que no hubimos dado muerte a una parte, y la otra se dio a la fuga desapareciendo en la noche. Mientras el de Pilos relataba así esta batalla entre los lapitas y los centauros semihumanos, Telepólemo no pudo soportar en silencio el dolor de que el Alcida no hubiese sido mencionado, y dijo: «Resulta sorprendente, anciano, que hayas omitido las gloriosas acciones de Hércules, pues en verdad mi padre solía contarme a menudo cómo había derrotado a los hijos de la nube». El de Pilos le respondió tristemente: «¿Por qué me obligas a recordar las desgracias, a abrir de nuevo una dolorosa herida que los años habían ocultado, y a confesar el odio y el resentimiento que siento por tu padre? Él sin duda cumplió hazañas increíbles, sí, por los dioses, y extendió su gloria por todo el mundo, cosa que ojalá yo pudiese negar. Pero nosotros no alabamos ni a Déifobo, ni a Polidamante, ni a Héctor, pues ¿quién cantaría las alabanzas de un enemigo? Tu ilustre padre arrasó una vez las murallas de Mesenia y destruyó sin que lo merecieran las ciudades de Elis y de Pilos. Y entró a hierro y fuego en mi propia casa. Y por no hablar de los otros a los que mató, los hijos de Neleo éramos 12, todos jóvenes distinguidos. Los 12 menos uno, yo, cayeron bajo la violencia de Hércules. Y que pudiese vencer a los otros es comprensible, pero es inaudito que muriera Periclímeno, a quien Neptuno, padre de la estirpe de Neleo, había concedido la facultad de adoptar la figura que quisiera y tras adoptarla devolverla a deponer. Después de haberse transformado inútilmente en todas las formas, Periclímeno tomó la figura del ave más querida por el rey de los dioses, la que suele llevar los rayos en sus curvadas garras. Empleando las fuerzas de esa ave, con las alas, con el corvado pico y con las garras como garfios, había desgarrado el rostro de Hércules. Entonces el tirintio tendió su arco, demasiado certero contra él, y mientras se elevaba entre las nubes y se cernía en el aire, le hirió en el punto en que el ala se une al costado. La herida no es grave, pero los músculos ceden lastimados por el corte y las fuerzas para moverse y para volar le abandonan. Cae al suelo, pues las débiles plumas no se sostenían en el aire y la flecha, que se había clavado levemente bajo el ala, penetra aún más por el mismo peso del cuerpo que queda ensartado, y entrando por la parte alta del costado sobresale a la izquierda del cuello. ¿Te parece ahora que debería elogiar las hazañas de tu Hércules, oh nobilísimo comandante de la flota de Rodas?
Sin embargo, para vengar a mis hermanos me limito a silenciar sus valerosas acciones. Mi amistad hacia ti sigue intacta. El hijo de Neleo pronunció estas palabras con rostro amable, y tras el discurso del anciano volvieron a tomar vino donde Baco y se levantaron de la mesa. El resto de la noche la dedicaron al sueño. Pero el Dios que gobierna con su tridente las olas del mar se dolía en su corazón de padre por su hijo transformado en el ave querida Faetón. Y lleno de odio hacia el cruel Aquiles, abriga una ira implacable más de lo ordinario. Y cuando la guerra ya se había prolongado casi 10 años, incita al intonso Esminteo con estas palabras: «Oh tú, el más querido con mucho entre los hijos de mi hermano, que conmigo alzaste las vanas murallas de Troya. ¿Es que no gimes al mirar esa fortaleza que está a punto de caer? ¿No te llenan de dolor los tantos miles de hombres que han muerto defendiendo sus muros? ¿Acaso por no nombrarlos a todos no te viene a la mente la sombra de Héctor arrastrado alrededor de las murallas de su Pérgamo? Mientras que, por el contrario, el despiadado Aquiles, más sanguinario que la misma guerra, destructor de nuestra obra, sigue vivo. Que se presente ante mí, le haré sentir lo que puedo hacer con mi lanza de 3 puntas. Pero puesto que no se me permite enfrentarme a mi enemigo cuerpo a cuerpo, aniquílalo tú cuando esté desprevenido con una flecha oculta». El dios de Delos lo aprueba y, secundando el deseo de su tío y el suyo propio, alcanza las filas de los troyanos envuelto en una nube, y en medio de la carnicería ve a Paris, que de vez en cuando disparaba una flecha contra algún argivo desconocido. Revelándose a él, el dios le dice: «¿Por qué malgastas tus flechas con sangre plebeya? Si sientes alguna preocupación por los tuyos, vuélvete contra el Eácida y venga a tus hermanos caídos». Así dijo, y mostrándole al Pelida que abatía con su espada los cuerpos de los troyanos, volvió el arco de Paris contra él y con su diestra mortal dirigió una flecha infalible. Si el viejo Príamo pudo alegrarse de algo tras la muerte de Héctor, fue de esto. Así pues, Aquiles, que había vencido a tantos, fue derrotado por el cobarde raptor de una esposa griega. Pues bien, si tenías que caer víctima de afeminadas manos, habrías preferido morir bajo el hacha de Termodonte. Y ya aquel que fue el terror de los frigios, gloria y defensa del nombre Pelasgo, jefe insuperable en el campo de batalla, Aquiles, había ardido. El mismo Dios que le había dado las armas le consumió en el fuego. Ya está reducido a cenizas, y del tan ilustre Aquiles queda apenas lo suficiente para llenar una pequeña urna. Pero su gloria está viva y llena el mundo entero. Esta es la medida que corresponde a aquel hombre, y en ella el Pelida es igual a sí mismo y no siente el vacío del Tártaro. Incluso su escudo, para que puedas comprender la grandeza de su dueño, provoca la guerra, y por las armas se toman las armas. Ni el Tidida, ni Áyax, hijo de Olileo, ni el menor de los atridas, ni tampoco el mayor por edad y por hazañas, ni ningún otro se atreve a reclamarlas. Solo el hijo de Telamón y el de Laertes tuvieron la presunción de aspirar a tanta gloria. El Tantálida apartó de sí el peso y el riesgo de la responsabilidad e invitó a los jefes argivos a sentarse en medio del campo, haciendo recaer sobre todos la tarea de dirimir la contienda.